maestro en matemáticas aplicadas, así como maestro también en administración y con especialización en mercado de dinero. Actualmente es director de su propia empresa de consultoría en materia de inversiones y evaluación de riesgos. Su experiencia profesional comprende diversas instituciones de banca en área de gestión de activos, administración de riesgos financieros, rentabilidad de sucursales, rentabilidad de clientes locales y globales, rentabilidad de productos financieros y en la Secretaría de Hacienda, en la Subsecretaría de Asuntos Financieros Internacionales. Antes de ceder la palabra a Gaudencio, les invito a que formulen sus preguntas, nos realicen sus comentarios y recomendaciones, pues al finalizar de esta charla dispondremos de algunos minutos para poderles atender. Gaudencio, por favor, tienes la palabra. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias, Emilio, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes para platicarles el tema de fuentes de financiamiento. Y pues, si les parece bien, vamos a iniciar, ¿sí? ¿Qué tenemos como objetivo? Como objetivo, queremos identificar, y al final ustedes van a identificar las diferentes fuentes de financiamiento a las cuales pueden tener las empresas, evidentemente para lograr sus objetivos de crecimiento y de rentabilidad. Aquí tenemos unas imágenes donde podemos ver temas bien interesantes. La primera ecuación que todos nos queda muy claro es que decimos que el activo de la empresa es igual a pasivo más capital. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque el activo, ¿con qué se financia? El activo es donde tenemos la maquinita de hacer dinero, ¿sí? Pero para poder poner a trabajar la maquinita de hacer dinero, ¿qué necesitamos? O capital, o pasivos, que son recursos que obtiene la empresa por diferentes fuentes. El capital es el dinero que pone el accionista. Entonces, ¿para qué nos sirve el pasivo y el capital? Nos refleja, depende de su composición, la salud financiera de la empresa. Y entonces resulta que para que la empresa sea estable, camine, genere dinero, genere rentabilidad para el accionista y sea sostenible a través del tiempo, ¿qué requiere? Fuentes de financiamiento, tanto internas como externas. Evidentemente, con esas fuentes de financiamiento, ¿qué es lo que puede tener la empresa? Activos. Y los activos, recordemos que es donde tenemos la fuente de ingresos, porque con los activos vamos a hacer que la empresa trabaje y genere rentabilidad, ingresos. Entonces, ese es nuestro objetivo general. Fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento las podemos clasificar de dos maneras, internas y externas. Aquí planteamos una pregunta. ¿Por qué una empresa necesita financiamiento? Puede haber varias respuestas. Una, porque quiere que el negocio crezca. Cuando el negocio crece es porque requiere comprar más activos y entre más activos tenga, obviamente financiados, la empresa crece. Evidentemente crece y al crecer genera más rentabilidad. También la empresa necesita el financiamiento quizás porque quiere financiar un proyecto de inversión que evidentemente hace que la empresa también quiere mantener un proyecto de inversión, un proyecto ya existente, pero tiene la empresa un pequeño problema para mantener ese proyecto. ¿Cuál es? La falta de liquidez. ¿Cómo tiene la liquidez entonces la empresa? A través de sus fuentes de financiamiento, tanto internas como externas. Muy bien. Ahí han contratado a todos las fuentes de financiamiento internas. Una primera fuente, dicen que no hay dinero más caro que el de los accionistas, es el capital de los socios. Otra fuente de financiamiento que es bien importante para la empresa es, en vez de distribuir dividendos, las utilidades se retienen.
¿Para qué? Para capitalizar a la empresa, recapitalizarla y poder tener recursos para echar a volar los proyectos productivos. Otra fuente de financiamiento, y bueno, todos lo conocemos muy bien, es la de los proveedores. Normalmente a los proveedores de la empresa, pues no se les paga inmediatamente una vez que nos dan o nos venden el bien o servicio. Normalmente hay fechas para pagarle, puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, depende del tipo de empresa. Esas son las fuentes de financiamiento internas. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento externas? Tenemos varias, es muy interesante el tema. Primera fuente de financiamiento externo obviamente es el sector bancario. La segunda es el mercado de dinero o el mercado de valores. Y otra fuente de financiamiento hay del sector no bancario. También puede haber financiamiento de fondos de capital privado, que obviamente no están aquí en esta presentación, pero es lo más común a las fuentes que una empresa accede a la fecha. En el sector bancario, tenemos que en el sector bancario hay dos tipos de instituciones a los cuales podemos acceder al financiamiento. Uno es la banca múltiple. ¿Qué es la banca múltiple? Básicamente los bancos, por ejemplo, Banamex, Santander, Bancomer, etc. Esos son las instituciones de banca múltiple, donde ellos nos quedan pues, financiamiento, créditos. También hay otra banca que le llamamos la banca de desarrollo. La banca de desarrollo porque está integrada básicamente y que obviamente financian también a las empresas, por ejemplo. Instituciones de banca de desarrollo, ¿quién puede ser? Nafinsa, Banobras, Bancomex, etc. También hay organismos y entidades de fomento que financian a las empresas, sobre todo las entidades de fomento, como quién, fideicomisos del gobierno federal, como quién, por ejemplo, FIRA, FEGA, FIFOMI, etc. Esos fideicomisos también ayudan a financiar a la empresa para que pueda tener ese financiamiento externo. Ese es el sector bancario. El mercado de valores, ahí tenemos diferentes formas de financiamiento. Uno a través del mercado de capitales. La empresa como una alternativa al financiamiento del sector bancario y que puede tener ambos y tiene, de hecho las empresas sí lo hacen, que pueden emitir en el mercado de valores. Uno, si quieren nuevos socios. También hay otras fuentes de financiamiento, eso obviamente lo hacen ya empresas más grandes, pues crean algo que se llaman las fibras, es decir, los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces. Ese es el mercado de capitales. ¿Qué otra más tenemos? ¿Qué más tenemos en el mercado de valores? El mercado de capital de desarrollo, los famosos CECADES, es decir, certificados de capital de desarrollo. Ese tipo de instrumentos se crearon básicamente para financiar obras de infraestructura tipo asociaciones público-privadas. En especial esos instrumentos, por ejemplo, las AFORES o los grandes inversionistas institucionales son los que invierten en este tipo de instrumentos. Otro mercado que forma parte del mercado de valores, ¿quién es? El mercado de deuda. En el mercado de deuda tenemos diferentes instrumentos a corto, mediano y largo plazo. Oye, ¿y el mercado de la deuda qué tipo de instrumentos tenemos? Pues pueden ser instrumentos emitidos, por ejemplo, por el gobierno federal, como CETES, Bonoseme, Bondes, Udibonos. También instrumentos emitidos por los bancos, como bonos bancarios, certificados bursátiles también. Y evidentemente las empresas que pueden emitir en este mercado certificados bursátiles, por ejemplo, de corto
de mediano o de largo plazo. Ojo, ahí la empresa como una alternativa de financiamiento a lo que pueda obtener de la banca múltiple o a través de la banca de desarrollo, como lo conocemos como banca de segundo piso. En el sector bancario, ¿qué tenemos? Por ejemplo, la empresa ahorita está muy de moda las SOFOMS. Hay dos tipos de SOFOMS, las reguladas y las no reguladas. Las reguladas pertenecen a un banco, básicamente están ligados a la banca múltiple, pero las SOFOMS no reguladas, que hay muchísimas en el mercado, ¿sí? La empresa también puede acceder a ese tipo de SOFOMS y ellos les pueden dar financiamiento. También, por ejemplo, hay uniones de crédito, las SOFIPOS como las cajas de ahorro, también dan financiamiento a la empresa. De tal manera que la empresa, independientemente de su tamaño, ¿sí?, puede acceder al sector bancario o al sector no bancario. Para el mercado de valores, definitivamente la empresa tiene que ser corporativos, y ahorita con la entrada de la nueva bolsa que va a entrar en vigor a partir de el 1 de enero del 2018, ¿sí?, que se llama Viva, por cierto, el objetivo, y con la reforma financiera, el objetivo es que las empresas ya medianas también tengan acceso al mercado de valores, como una fuente también alterna de financiamiento. Pero algo interesante también, y quizás habría que preguntarse, oye, ¿qué es el servicio de banca y crédito? Fíjense que el servicio de banca y crédito, de acuerdo a la ley de instituciones de crédito, la ley que están observando, en su artículo 2, nos dice que el servicio de banca y crédito solo pueden ser prestadas por dos instituciones de banca múltiple e instituciones de banca de desarrollo. Ellas forman parte del sector bancario. Y una pregunta muy interesante. Dice, bueno, a ver, pero ¿qué son las instituciones de banca múltiple? Como lo mencioné, Santander, Bancomer, Banamex, Multiva, etcétera. Pues son bancos que su objeto fundamental es llevar las siguientes operaciones. ¿Cuáles? Operaciones pasivas, básicamente, y operaciones activas. ¿Qué son las operaciones pasivas? Aquellas que el banco le ofrece a sus clientes para que los clientes puedan depositar sus recursos, por ejemplo, su nómina, o tener, por ejemplo, inversiones a plazo. Esos son los depósitos que este tipo de instituciones reciben. Esas son las operaciones que pueden hacer los bancos comerciales. Operaciones activas se refiere a todos los créditos que este tipo de bancos o instituciones financieras le ofrecen a los clientes. Algo interesante antes de entrar a los tipos de crédito sería preguntarse, bueno, ¿y entonces qué es un banco? ¿Cómo podemos definir a un banco? Podemos definir a un banco como una institución financiera cuyo objeto es captar recursos y colocarlos en forma de créditos. Esa es la esencia de un banco. Evidentemente, un banco también, ¿qué otros servicios ofrece? Servicios, por ejemplo, la nómina, las cuentas de cheques, las tarjetas de débito, operaciones, por ejemplo, de cambios, fideicomisos, etcétera, como un complemento a su esencia de servicio de banca y crédito. ¿Qué tipos de crédito nos podemos obtener en la banca múltiple? Por ejemplo, hay para personas físicas y para personas morales, incluyendo al gobierno. Para personas físicas, pues todos, de alguna forma u otra, pues digamos que nos beneficiamos del acceso al crédito, ya sea porque tengamos una tarjeta de crédito, un crédito al consumo o de nómina, un préstamo personal, un crédito hipotecario o un crédito automotriz. Estos son créditos para personas físicas.
¿Qué tipos de créditos tenemos para empresas y gobierno? Hay diferentes, todo un abanico de tipos de crédito dignos de analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, los créditos quirografarios, el crédito revolvente, el crédito simple. Recuerden que el crédito revolvente es como la tarjeta de crédito, pero para las empresas, es decir, son las famosas líneas de crédito. Hay otros también de créditos como los créditos refaccionarios, crédito de accionavío, el arrendamiento financiero, el factoraje, créditos sindicados, etcétera. Hay todo un abanico de tipos de créditos que ofrecen las instituciones bancarias a las empresas y gobierno, que dependiendo la necesidad de financiamiento de la empresa, pues evidentemente es el tipo de crédito que la empresa va a requerir. Eso es muy importante. También mencionábamos la banca de desarrollo. La banca de desarrollo, y hablábamos de Bancomext, Nacional Financiera, Banobras, etcétera. Fíjense qué interesante. Son instituciones que también ofrecen el servicio de banca y crédito, pero ojo, fíjense, de largo plazo, para atender el impulso de determinados sectores, regiones o actividades productivas. Evidentemente, cada banco de banca de desarrollo tiene un objeto diferente. Por ejemplo, Bancomext, su objeto es financiar todo el comercio exterior de este país. Y así Banobras y eso, todo eso lo podemos encontrar inclusive, por ejemplo, navegando las páginas de las respectivas instituciones de banca de desarrollo. También tenemos cursos que permiten que ustedes conozcan ese tipo de instituciones, pero también las de banca múltiple y obviamente los diferentes tipos de crédito que existen de acuerdo a las necesidades de la empresa, que es un tema bien relevante. La empresa debe obtener un crédito acorde y el tipo de crédito acorde a sus necesidades. También, algo muy interesante, hablábamos del mercado de valores. Y entonces aquí viene la gran disyuntiva. La empresa quiere emitir acciones o deuda, o los dos. Cuando la empresa emite deuda, evidentemente, ¿qué hace? Obtiene financiamiento de miles de inversionistas. La deuda se registra en el pasivo. Sin embargo, si la empresa decidiese emitir acciones, es decir, la empresa quiere tener nuevos socios, pero nuevos socios que son miles de socios que son los inversionistas, dependiendo de en qué porcentaje se emitan y los inversionistas cuántas acciones compren, pues forman parte de la sociedad. También, algo muy interesante ya nada más para terminar de redondear esto, la empresa ¿qué quiere? ¿Por qué emite acciones? Porque no desea incrementar sus pasivos. Simple lo que quiere hacer es incrementar su capital social y obtener dinero fresco del mercado de valores para financiar sus actividades productivas. Aquí evidentemente, siempre en esta infografía vemos que hay oferentes y demandantes de dinero. Para hacer este proceso, la empresa, que son los demandantes de dinero, que aquí pueden ser emisores, banca múltiple, empresas privadas, ¿sí? ¿Qué requieren? Contratar a una casa de bolsa para que les ayude en todo ese proceso. ¿Qué sucede con la emisión de deuda? Es un esquema muy similar, nada más que aquí cuando la empresa decide emitir deuda, pues quiere allegarse de recursos financieros para financiar sus actividades productivas, pero ojo, sin alterar la composición de su capital social. Eso es bien interesante porque entonces, recuerden que dijimos al inicio, el dinero más caro, ¿cuál es? El del accionista. Igual, para poder hacer ese tipo de emisiones, la empresa necesita contratar a una casa de bolsa que le va a ayudar a hacer todo el proceso. Aquí sí, fíjense, en emisiones de deuda, ya entra el gobierno también. Por ejemplo, el gobierno federal o el IPAB, etcétera, pueden tener acceso al mercado también de valores, emitiendo deuda, las acciones de crédito o las empresas privadas. ¿Qué sí tenemos? Las casas de bolsa también, aparte de ayudar al emisor a hacer todo eso, la casa de bolsa tiene a miles de inversionistas. Son los que le consiguen los inversionistas a las empresas emisoras. Este es el ciclo que se da
respecto a las diferentes fuentes de financiamiento. Pues hasta acá llegó nuestra presentación, esperamos que les haya gustado y pues bueno, vamos a esperar algunas dudas para poder resolverlas. Gaudencio, muchas gracias. Vamos a dar pie a las preguntas, a las sugerencias que nos hagan quienes nos escuchan. Tenemos aquí la pregunta de Gerardo Pérez. Gerardo Pérez nos pregunta: soy dueño de una microempresa. Me dedico a purificar, embotellar y comercializar agua. Requiero nuevo equipo para el crecimiento, pero la banca me condiciona a que le presente garantías. Me dicen que de 2-1 y 3-1, pero la pregunta es, profesor, ¿cómo le hago para librar este problema? Si quieres obtener el financiamiento en la banca, sí es muy común que la banca, y sobre todo si no tienes, ellos no tienen tu experiencia crediticia, y si es la primera vez que accedes como pyme a la banca, pues una forma en que el banco se asegura que le pagues es a través de garantías. Seguramente pues, lo que vale tu planta, debes de tener documentación formal ante notario, que avale que eres propietario y que la planta vale lo que valga. Entonces te van a prestar en función de lo que, quizás no lo que valga la planta, de lo que requieres y el proyecto que tú les presentes. Sí es importante, te van a pedir las garantías, pero algo muy interesante también es que cuando les dejas las garantías, si tú le pides, por ejemplo, 1,000,000 de pesos, quizás tu planta, todo lo que tienes, tendría que valer 2,000,000 de pesos. Eso sí lo tienes que hacer. La premisa es que tu gran reto, ¿qué es? ¿Para qué te va a servir ese 1,000,000 de pesos? Hacer crecer el negocio. Y si tú a la banca o al banco le pagas en tiempo y forma lo que te cobre de intereses y pago de principal durante la vida del crédito, te tengo la buena noticia que vas a poder tener ya en el futuro más acceso a financiamiento bancario. Eso es bien importante que cuides eso. Otra fuente de financiamiento, evidentemente, pues puede ser a través, por ejemplo, de una SOFOM. Pero bueno, quizá habría que aquí comparar los precios en términos de la tasa de interés que te cobren. Tú tienes que tomar tu mejor decisión bajo la premisa de que si no tienes el financiamiento, ¿cómo le vas a hacer para crecer? Y ahorita algo muy importante, se me hace un muy buen negocio, como para no invertirle. Vale la pena. Gracias, Gaudencio. Tenemos aquí la participación de alguno de ustedes que nos indica que no quiere ser enunciado al público en su persona, pero él nos pregunta, ¿cuáles son los instrumentos de inversión que ofrecen los bancos a las áreas de tesorería de las empresas? Ok. A ver, normalmente tenemos nuestros recursos en la chequera de los bancos. Lo más común es de que no te paguen intereses y en cambio te piden un saldo promedio, por ejemplo, de 10,000 pesos, y si no lo mantienes, pues evidentemente pues queda claro desde el contrato que te van a cobrar una comisión, ¿sí? Ahora, instrumentos de inversión para la empresa. Depende y es bien importante aquí que planees tus necesidades de liquidez, ¿sí? Tú puedes invertir, por ejemplo, en un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento en un banco. Lo más recomendable es hacerlo a corto plazo, un día, 2 días. ¿De qué va a depender que te den una buena tasa? Del monto y del plazo, lo cual te llevaría entonces a invertir quizás parte de tus recursos a un día, 2 días, para poder tener liquidez. Nunca te quedes sin liquidez. Y el dinero que no vayas a utilizar lo puedes invertir, por ejemplo, a 28 días o 35 días o 60 días, depende de tu planeación y de tus necesidades de liquidez. Esa es una fuente de inversión. Otra, y influye mucho ya los montos, por ejemplo, tú puedes decirle a los bancos, insisto, va a depender del monto, por ejemplo, arriba de 500,000 pesos, y decirle, oye, yo quiero invertir en mercado de dinero.
Y entonces lo que va a hacer el banco es que te va a ofrecer algo que se llama un reporto. Un reporte es algo tan sencillo como que tú le envías al banco tu dinero y el banco te dice, yo te voy a regresar tu dinero y un premio, que son los intereses. La ventaja que tiene el reporte es que normalmente son a un día y son tasas muy competitivas de mercado. Laudencio, muchas gracias. Tenemos el caso de Carlos Herrera. Carlos, buenas tardes, le agradezco su participación. Él nos pregunta, ¿es mejor deuda en pesos o deuda en dólares? Ops, depende, sobre todo para que lo requieras. Si tú no requieres dólares, no tienes obligaciones en dólares, es decir, cuentas por pagar en dólares, pues quiero imaginarme una empresa grande. Y para tener dólares, el banco te va a prestar dólares, pero sí te va a preguntar para qué los quieres. Algo muy importante es que si tus ingresos, tus ventas son en pesos, pues tienes que cuidar el riesgo cambiario. Si tú no tienes necesidad de financiamiento o tener deudas en dólares, o que tengas deuda en dólares para cumplir obligaciones en dólares, pues lo mejor es que te financies en pesos. Hugo Guevara. Buenas tardes, Hugo. Gracias por su pregunta. Él nos dice, ¿a qué plazo me conviene pedir el crédito? Esa es una muy buena pregunta. Cuando hablé de los tipos de crédito, va a depender de lo que quieras financiar. Por ejemplo, si tu objeto es para utilizar el crédito para fines de capital de trabajo, lo más recomendable es tener una línea de crédito que te va a cobrar intereses en función de lo que tú dispongas de la línea de crédito de forma diaria. Si tú durante 15 días utilizaste dinero, pues te van a cobrar intereses. Si a los 15 días tú les pagas, dejas de pagar intereses. Es un crédito revolvente, es para capital de trabajo. Ahora, si tu objeto es para comprar, por ejemplo, equipo, pues quizás el tipo de crédito puede ser un crédito simple a 4 o 5 años. A veces los bancos también te dan créditos simples hasta 3 años y no te cuestionan para qué lo vas a utilizar. Sobre todo si no vas a comprar activos, si también lo quieres utilizar también como capital de trabajo, no para irnos de vacaciones, ¿eh? Entonces, pero va a depender de eso. Ahora, si también el sector en el que estés, si tú dices, oye, pues yo soy requiero camiones, pues como que suena mejor un crédito refaccionario o un arrendamiento financiero. De ahí la necesidad que tu ejecutivo en el banco y que también tú documentes los tipos de crédito, pues para que conozcas y sepas a qué te vas a meter. Gracias, Gaudencio. Tenemos la pregunta de Carlos Herrera. Gracias, Carlos. Carlos nos pregunta, ¿por qué son más caras las tasas de interés en México que en los Estados Unidos? Es otra buena pregunta. Tomemos en cuenta que aquí tenemos pesos, allá son dólares. Entonces, siempre sí hay una variación, primero entre las tasas de interés para los financiamientos. ¿Por qué? Porque hay un efecto cambiario y estamos en dos países. Y sí coincido contigo, quizás para por ejemplo, una tarjeta de crédito, pues recuerda que allá son más baratos, tienen una cultura diferente, por ejemplo, a nosotros. Aquí en México hay tarjetas de crédito, por ejemplo, desde el 20% hasta el 80, 90, 120%. Lo importante aquí es que tú puedas acceder a una tarjeta de crédito de ese tipo, por ejemplo, y que sea la más barata. Hay instituciones que te dan todo ese abanico. Pero lo interesante es que si tú siempre pagas lo que utilizaste, en realidad tú te puedes financiar con esos recursos, por ejemplo. Entonces, no debe de preocuparte. Ahora, normalmente recuerda que cuando se dan crédito, las instituciones financieras que asumen riesgos de que el acreditado no le pague. ¿Y en dónde cobran el riesgo? En la tasa de interés. Te puedo decir que hay créditos, por ejemplo, que te cobran la tasa de interés interbancaria, por ejemplo, más 2 puntos, o más 4, más 6, más 10, pero va a depender del tipo de empresa y cómo el banco califique a la empresa.
Si tus estados financieros y tu situación financiera como empresa es sólida, solvente, líquida o requiere finalmente liquidez, seguramente te van a calificar muy bien. Entonces va a depender de esos aspectos. Es más, cómo estés administrando la empresa, también los bancos lo toman en cuenta y eso ayuda a reducir el riesgo y evidentemente a que te cobren más barato. Gracias, profesor Gaudencio. Tenemos la pregunta de Lorena Garza. Lorena Garza nos pide la recomendación del mejor tipo de crédito para capital de trabajo de una pequeña empresa. Ok. Sí, ahí te tienes que acercar sobre todo con el banco con el cual tienes tu cuenta. Seguramente has trabajado muchos años, conoces al ejecutivo. El mejor crédito para capital de trabajo que yo te recomendaría sería una línea de crédito, un crédito revolvente. Sin embargo, hay bancos, si no tienes historial crediticio aún y tu empresa nunca ha tenido financiamiento, lo más seguro es que primero te ofrezcan un crédito simple a 3 años para comenzar a hacer, digamos, a experimentar y a que comiences tú como empresa a crear historial crediticio. Lo más común ya a través del tiempo es que los bancos te van a ofrecer el crédito simple y el crédito revolvente. Ambos son muy interesantes para lograr los objetivos. Gracias, profesor Gaudencio. Y bien, no tenemos más preguntas o participaciones. Por lo tanto, vamos a proceder a dar cierre a este webinario, no sin antes recordarles a todos ustedes que los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes temas, diferentes tópicos en el ámbito de los negocios. El próximo jueves 23 de noviembre a las 18 horas trataremos el tema comunicación persuasiva, el arte de convencer. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Siendo las 6:34, 18:34 horas de este día 16 de noviembre, damos por concluido el desarrollo de este webinario. Gracias a todos y hasta luego. Hasta luego, gracias.